en Teotihuacán, en este espacio, en este día y con ustedes. Creo que las cosas no son casuales en la vida y creo que cada uno de nosotros está reunido, ha llegado aquí, ha sido convocado por el Espíritu. Creo que hoy es una fecha muy importante. No creo que se comience algo. Esto que estamos haciendo, esta convocatoria, es para reafirmar algo que muchos, casi todos, me imagino, venimos haciendo de tiempo atrás. Pero es importante que nos reunamos, que nos encontremos, que nos reconozcamos y que en esto de la Toltecayo empecemos a poner puntos referenciales para todos nosotros. El año pasado especialmente empezamos a reunirnos por casualidad, un grupo de personas que estamos convocando aquí, y una de las cosas que yo aprendí es que, así como en la izquierda, en México, la gente que anda en estos rollos esotéricos siempre está dividida y enfrentada. Todos tienen la verdad y el otro está equivocado, etc. Y creo que aquí tenemos que comenzar a ser humildes y a entender al otro, aceptar al otro, respetar al otro aunque no esté de acuerdo con él, porque cada uno de nosotros tiene una verdad y todos tenemos una mentira. Pero creo que nosotros tenemos que dar mucho, y como ya dijo Huehue aquí, tenemos que regar. Y me uniría a ese concepto de regar, no el agua, sino el espíritu. Y lo que yo quiero comentarles, bueno, es la idea de reunirnos, convocarnos, firmar esta declaratoria para que las futuras generaciones, los hijos de los viejos abuelos, empiecen a tener rumbo y luz en esta oscuridad en la que todos estamos viviendo. Y ahí yo quisiera hacer una remembranza de estas 6 civilizaciones madre: Egipto, Mesopotamia, China, India, el Anáhuac y el Tihuantinsuyo, que son los 6 centros generadores del espíritu humano. Y yo tengo otra visión que les quiero compartir de la historia. Yo siento que hay una historia antigua de la humanidad, o un viejo orden de la humanidad, que nace allá en Mesopotamia, entre el río Tigris, Éufrates y el Nilo, cuando los seres humanos comenzaron a desarrollar la agricultura. Después de dejar de ser nómadas, cazadores, recolectores, y empezar a crear la civilización humana. Y de esa época, de hace 10.000 años, ¿verdad? La estructura de desarrollo humano en todas partes del mundo, de este mundo que se estaba civilizando, fue en torno al desarrollo espiritual. Y así lo vemos en los testimonios de Egipto, de Mesopotamia, de China, de India, de México. Todo este proyecto de estas civilizaciones estaba en torno al desarrollo humano. Sin embargo, a partir del año 1000, un poquito antes del año 1000 después de Cristo, los que yo llamo mercaderes, que vivían en el cercano oriente, que estaban sojuzgados por esta cultura, esta forma de desarrollo humano antiguo, donde el orden comercial no era lo importante, empezaron una sublevación en contra del viejo orden mundial. Y entonces ahí ellos se van a Europa, que Europa en ese momento era un lugar salvaje, que venía de había terminado ya en el año 350, el Imperio Romano se había destruido, y estaban en la época de la Edad Media. Entonces estos mercaderes se fueron a Europa, y ahí comenzaron un proyecto muy interesante, muy diabólico, que para mí le llamo que es el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial nace con una rebeldía al orden anterior, y que hoy se traduce como la modernidad. Es decir, los hombres y mujeres que trabajaron en este proyecto se fueron a Europa y desarrollaron el culto al becerro de oro. Y fue muy fácil dominar a los pueblos europeos, que eran pueblos salvajes en ese momento, especialmente los del norte. Y entonces después se van a Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, y ahí fundan el proyecto
del nuevo orden mundial, que es el que estamos viviendo. Esto sería cuestión de no una plática, sino de un taller, hablar de esta cuestión. Pero yo lo quiero sintetizar en esto, que si lo vemos desde esta perspectiva, la humanidad ha vivido dos grandes proyectos. El de las 6 civilizaciones madre, que si ustedes lo ven en una pirámide de desarrollo humano, en el vértice superior buscan estas civilizaciones la liberación del espíritu de la materia. Yo les pido que recapaciten un poco, que piensen qué es la liberación del espíritu de la materia. Y donde quiera que le busquen, en China, en India, en el Anáhuac, era la liberación del espíritu de la materia, el gran proyecto humano. Pero los mercaderes, y hoy traducido como Occidente y la modernidad, cambiaron el proyecto, que es el nuevo orden mundial, y es la liberación de la energía de la materia. Fíjense cómo son dos proyectos diferentes. Mientras las antiguas civilizaciones, como Teotihuacán, aquí lo podemos ver, o las pirámides de Egipto, estaban como en el vértice superior, liberar el espíritu de la materia, que le podemos llamar trascendencia de la existencia, como ustedes le quieran llamar, pero es liberar esta partícula divina que está en nosotros y trascenderla. Y el nuevo orden mundial que busca la liberación de la energía de la materia, que es la fusión nuclear. Y los países, los pueblos que tienen el dominio de la liberación de la energía de la materia son los que tienen el poder hoy en día. Y no permiten que otro, y pregúntenle a Irak y a Corea, si les permiten manejar esa tecnología, que implica desde crear tornillos hasta fusionar, hacer la fusión nuclear. Entonces estamos frente a estas dos encrucijadas, un viejo orden mundial que nos propone que la vida tiene como función la liberación del espíritu de la materia, y el otro orden moderno que está en torno al culto del becerro de oro, que nos propone la liberación de la energía de la materia. Y creo que este es el momento en el que estamos viviendo una crisis planetaria. Una crisis planetaria que, bueno, no es que yo sea muy viejo, pero cuando yo era niño oía que los viejos decían que sus tiempos eran mejores. Y de alguna manera yo lo he reflexionado mucho, porque eso se dio, este deterioro humano se empezó a agudizar en el siglo XX. Entonces, del siglo XX para acá, todo el tiempo pasado fue mejor, porque de otra manera todo el tiempo moderno era peor, y peor, y peor, y peor. Y a mí me preocupa mucho cuando planteamos eso, porque digo, a lo mejor me estoy volviendo viejito, pero ¿a dónde voy a mi reflexión para entenderlo? Bueno, sí, desde la época de las cavernas alguien dijo que la mejor época fue el pasado. Sin embargo, veamos y vayámonos a verlo en el calentamiento global, en cosas concretas. Y vemos una cosa muy interesante de que esta destrucción de lo humano hace una crisis a finales del siglo XX. Entonces, aquí haría un paréntesis para explicar eso. La destrucción del medio ambiente, los problemas de contaminación que estamos sufriendo, son problemas de carácter espiritual, no son problemas de carácter ambiental. El problema es que el ser humano se contamina espiritualmente, interiormente. Y cuando un ser está contaminado interiormente, entonces contamina su entorno. Dicho de otra manera, cuando una persona no tiene vergüenza de comer en la mesa del día anterior, o vivir en una casa sucia, o acostarse en la cama extendida del otro día, o tirar la basura del vecino, en la casa del vecino, cuando esa persona ha perdido esa vergüenza, es que antes ha perdido algo interno. Y lo que hoy llamamos ser mexicano, o lo mexicano, es producto de 8,000 años de desarrollo humano, no es producto tan solo de hace 500 años. Entonces, mi propuesta es que esta cultura, la toltecayo, que vive en nosotros, vive de manera inconsciente o está subsumida por la colonización mental, espiritual y cultural en la que vivimos todos. Entonces necesitamos sacar de nosotros mismos, y no tiene que ser el experto,
no tiene que ser el investigador extranjero, que aquí no hay peleas para mis cuates, pero yo siempre hablo de los extranjeros y por eso me fui para acá. Pero estamos totalmente colonizados. Yo vivo en Oaxaca y yo les digo a mis alumnos en la universidad, les pregunto que quiénes son los dueños del centro de Oaxaca, que si son zapotecos, mixtecos, guaves, triques, ¿quiénes son? Son extranjeros. Y les pregunto por qué nosotros, desde hace 500 años, vivimos en la pobreza. Y la respuesta es, y les hablo de Bill Gates, ¿no? Que tiene hasta el año pasado 53,000 millones de dólares, cuando Carlos Slim Helio, mexicano, tenía 30,000 hasta diciembre, porque ahora ya tiene 48,000. Y se supone que el año que entra va a ser el hombre más rico del mundo. ¿De dónde sacó la lana? A eso voy. Bill Gates, con su empresa Microsoft, que estamos teniendo aquí, comercia con 6,000 millones de personas en el mundo, ¿no? Pero Carlos Slim comercia con 106 millones de mexicanos pobres, porque el INEGI dice que el 50% de los mexicanos son pobres, aunque la Universidad Iberoamericana, que es una universidad jesuita dedicada al estudio de la pobreza en México, dice que son el 72% de los mexicanos que no tienen lo básico para vivir. Entonces, ¿de dónde sale, les pregunto a mis alumnos, de dónde sale la riqueza de Carlos Slim? Y hay alguien que me dice, pues de Teléfonos de México, de Telcel, les damos, no. Surge de nuestra ignorancia. O sea, la riqueza de unos cuantos es la ignorancia de muchos. Y ignorante no es aquel que no sabe, porque en un mundo donde hay tantas cosas que saber, todos somos ignorantes. Ignorante es aquel que no sabe lo esencial. Y aquí es donde regresamos a la capital otra vez. Tenemos en este mundo de tanta información, de tantas cosas, tenemos que ver qué es lo esencial. Y tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento crítico, no solamente de nosotros mismos, sino planetariamente. Y que, como también se dijo aquí, hay muchos toltecas en otras partes del mundo, no solamente en México. Y tenemos que sacar este mundo adelante. Y eso, para mí, está dado fundamentalmente en lo mejor del pasado de la humanidad, no solamente de México, de Latinoamérica, sino de la humanidad. Y creo que eso está en cada uno de nosotros. Yo admiro a gente como Frank, que es un investigador. Yo no soy investigador, yo soy promotor cultural, que saben tanto y me regocijo siempre, es un placer escucharlos, porque aprendo uno mucho. Pero lo que debemos de aprender es a escucharnos a nosotros mismos. Eso, ahí está la riqueza. Hay un banco genético, ¿no? Ya está ahora cultivado y traído. Pero acuérdense que somos espíritu y materia. Y el banco genético, el genoma humano está dentro de la materia, pero también tenemos un espíritu, por lo cual también tenemos un banco genético de información cultural. Como dice don Juan, el conocimiento silencioso. Ahí está. Y está dentro de nosotros. Entonces, yo creo que el conocimiento silencioso, yo creo que es el momento en que nosotros rompamos la colonización cultural que tenemos, que es muy difícil. Miren, yo les explico a mis alumnos que la colonización es como el agua a los peces en el mar. ¿Sabían ustedes que los peces en el mar no tienen conciencia del agua? Para ellos no hay nada, no hay agua, ese es su medio. Así como para nosotros aquí no hay nada, pero sí hay, pero para nosotros no hay nada. Es tan abrumador el mar para el pez que no lo siente, él vive como si volara. Bueno, la colonización es de tal punto tan abrumadora en cada uno de nosotros que no nos damos cuenta de ella. Pero todos y cada uno de nosotros somos unos colonizadores feroces, más los que estamos en la educación, porque somos los que estamos dando el troquel, ¿no? Porque seguimos enseñándoles a los niños en primaria que cuando los viejos abuelos vencieron a los españoles, esa batalla se llama Batalla de la Noche Triste, ¿no? Y está en el libro de texto. Es triste que sigamos haciendo eso. Entonces, hay que dejar de hacer. Para mí creo que es un proyecto interno y es un proyecto de carácter espiritual, y creo en ese sentido que el reunirnos, el convocarnos,
el signar esto que para todos es más que obvio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en qué es y qué no es la Toltecayo, y empezar a hacer acciones muy concretas en nuestra vida cotidiana, sea en la enseñanza, sea en la producción, sea lo que sea, pero fundamentalmente en la familia, con nuestros hijos, con la gente menuda, empezar a trabajar este camino, porque estoy muy convencido de algo, de que el futuro de México es su pasado, de que este camino, antes de recorrerse hacia afuera, se necesita recorrer hacia adentro, y que nosotros estamos. Los mercaderes y todo esto tan horrible, y este monstruo que está encima de nosotros, es muy, muy aterrador, pero al mismo tiempo es demasiado vulnerable. La fuerza del espíritu lo derrota. Y eso es lo que no quieren los que nos oprimen, los que nos embrutecen, los que nos enajenan. No quieren que tengamos conciencia de que organizándonos y concientizándonos en el camino del espíritu podemos derrotarlos. Son muy fáciles de derrotar. Para mí es lo que yo les quería decir. Muchas gracias.